Revelaciones marianas. Mensaje de salvación para el fin de los tiempos. Mensaje de la Santísima Virgen María a su amada hija Luz de María, 15 de junio del 2015. Amados hijos de mi corazón inmaculado, todos deberían adentrarse en el conocimiento, en la fe y en la praxis del vivir fusionados en la voluntad divina. Así contemplarían las maravillas del vivir en un continuo acto de ofrecimiento a la Trinidad Sacrosanta, en todo cuanto les sucede en el paso por el mundo. Las penas no quedarían sin dar fruto, las tribulaciones no se irían al vacío, los instantes de felicidad serían mayores, ya que no los vivirían a la manera humana tan apegada a lo terreno, sino cada instante sería un continuo ofrecer. Así como las olas del mar se mantienen en un constante vaivén, así ustedes no se apartarían de la unión constante con la voluntad divina, sino cada instante sería una oportunidad para acercarse a mi hijo y a mí. La flaqueza del hombre es demasiada, la exposición a la depravación, a la envidia, a la inmoralidad y a los vicios, mantienen a mis hijos en un continuo pecado. El varón no domina su vista, sino es dominado por ella. En la mortificación de la vista, no se dominan ante una sociedad permisiva con la mujer que vaga casi en total desnudez. Mis hijos continúan con el cansancio del pecado que van dejando tras de sí los pecadores que no logran arrepentirse ni aceptar sus faltas, ni van con deseo de conversión. Cada criatura humana es un constante manifestarse de la gloria divina en y para sus hermanos. Mi hijo es consuelo para quienes lo necesitan, así como el hermano puede ser bondadoso con quien así lo necesita. Mi hijo se aproxima a separar el trigo de la cizaña, solo que antes de esto, ya el mismo hombre se habrá separado por sí mismo en el gran aviso. Amados hijos de mi corazón inmaculado, ustedes deben guardar la verdad y cumplirla en cada acto u obra. Mi hijo debe vivir en cada sentido. No olviden que la mente desfigura al hombre o le lleva a ser el mejor. En la mente de cada uno debe mantenerse impreso mi hijo, sus actos y sus obras para que sean verdaderos hijos, fieles, responsables, conscientes de cuánto sucede en ustedes mismos, en la humanidad y para cumplir con responsabilidad como cuerpo místico de mi hijo. Como verdaderos hijos de mi hijo busquen el bien de sus hermanos, prepárense con las escrituras, ya que cada uno de ustedes debe ser esa lámpara encendida que no se esconde para no dar luz, sino para que sean luz en el camino, no solo personal sino de sus hermanos. Llamo a mis hijos predilectos, a esos a quienes tengo dentro de mi corazón, para que no se alejen de la oración, para que vivan para mi hijo y su rebaño, apacentando a todas las ovejas, sin olvidar que no deben ser motivo de discordia sino de armonía, manteniendo con claridad que el honor y la gloria son para mi hijo, no para los hombres aun si estos se han consagrado a su servicio. No vivan para la complacencia de los hombres, sino para ser cumplidores de la voluntad de mi hijo, en todo instante y en toda circunstancia, sin olvidar que deben fortalecer a quienes están enfermos, a los débiles, a los descarriados, a los maltratados, fortaleciéndoles en la fe y en el amor divino. Hijos míos predilectos, no se acerquen a las tentaciones, y cuando éstas llegan sin buscarlas, recuerden que mi hijo llegó a sufrir por cada uno, para que sean los hijos predilectos de mi corazón, capaces de vencer y de evitar pronta y totalmente, no solo las tentaciones, sino al pecado mismo. Un consagrado sin oración es un edificio sobre arena movediza y cuando el viento llegue y sople fuerte, derribará toda edificación que se haya cimentado sobre arena movediza. Amados, aún es hora para que trasladen la edificación sobre roca firme, teniendo presente el sufrimiento de mi hijo y los tormentos que padeció mi hijo. Ustedes, mis hijos consagrados, prepárense de manera especial para las pruebas. No les hablo de los inminentes peligros que se mantienen dentro de la iglesia de mi hijo para que los nieguen, sino para que se preparen debidamente, y de esa forma le lleven la palabra de mi hijo a su grey. Fortalezcan al débil, anunciándole cuánto se acerca, no dejándole a la deriva. No traten de vendar las heridas sin sanarlas primero, que el enfermo no sanará sin el medicamento preciso. El pueblo de mi hijo, mis hijos, deben saber que no pueden vivir solo de fervor, sino ser cumplidores de la voluntad divina, la que no oculta las calamidades de la humanidad sino las da a conocer para que cada oveja de su rebaño se prepare y cumpla con las buenas obras, sea cumplidora de los mandamientos y de los sacramentos, los que no pueden variar como varían los tiempos. Por esto, hijos míos,
la importancia de la oración y la importancia de que cada hijo predilecto sea cumplidor de la voluntad del Padre. Cuánto conocimiento han adquirido debe ser para construir, no para permitir que el mal se lleve la cosecha. Amados hijos de mi corazón inmaculado, amadas ovejas de mi Hijo, tengan cuidado, sean obedientes a mi Hijo, amen mis llamados, que como madre, no les llevo al despeñadero. No dejen a sus hermanos sin darles la oportunidad de conocer el instante que está frente a toda la humanidad, sin acepción de personas. Las tribulaciones ya no son futuras, son para este instante y no les deben llevar al temor, sino a mantenerse en el camino verdadero. Las pruebas no deben ser temidas, porque mi Hijo y yo no les abandonaremos, ni la prueba superará las fuerzas de los fieles. Prepárense primero amando a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a sí mismos. Hijos, por amor a sus hijos, soy enviada por Dios a continuar alertando a los que recibí al pie de la cruz. Por cada uno de ustedes, me doy en esta palabra para que retomen el verdadero sendero. No sería buena madre si no advirtiera a mis hijos, ya que solo vendaría las heridas, dejando dentro la infección. Arrepiéntanse, conozcan la palabra divina, adéntrense en las escrituras, para que crezcan espiritualmente. Nada ha sido dado como palabra divina que se pueda cambiar a conveniencia del hombre. La Iglesia, como esposa de mi Hijo, se mantiene sujeta a la palabra de su esposo. En este instante el hombre ha transformado la moral y la ha convertido en inmoralidad, las reglas se han cambiado por la conveniencia, el amor es momentáneo, no como es la voluntad de mi Hijo. El hombre se destruye y destruirá, los poderosos han usurpado el don de la vida y mi Hijo se mantiene atento a ello. Amados hijos de mi corazón inmaculado, no continúen vendados, porque mirarán el mal como bien y el bien como mal. Oren, hijos amados, porque la Iglesia de mi Hijo vivirá el gran cisma y los que no conocen la palabra de la Sagrada Escritura vagarán de un lugar para otro buscando la verdad con gran ignorancia, a falta de conocimiento, por vivir lejos de la voluntad divina. Todos deben llegar al conocimiento de la fe. Oren, hijos míos, las grandes potencias han decidido que la guerra debe darse y la población mundial reducirse, no se alimenten de la muerte. Oren, hijos míos, oren por Indonesia y Estados Unidos, oren por Japón y Venezuela, amados hijos de mi corazón inmaculado. No atesoren el pecado ni nieguen mi amor materno. Yo soy madre de la verdad, y con esa verdad por la que padeció mi Hijo y por la que resucitó, por esa verdad es que deseo rescatarles de la ignorancia en que les desean sumergir, para que se entreguen en manos del mal. Viven instantes severos ante la creación que no reconoce al hombre que la ha alterado, destruido y contaminado. La tierra será estremecida con fuerza. Ustedes, amados hijos, no teman a los terremotos, ni a los volcanes, ni a los vientos que azotarán, ni al frío ni al calor. Teman ofender a mi Hijo y teman no arrepentirse de ello. Son mis hijos, les amo y les bendigo. Mamá María, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida.